que no falte un buen pisco en mi velorio y un Jalisco chingón de despedida. Respirar es un lujo transitorio y hay vida más allá, pero no es vida. Vital de alfiambre, qué bueno era el rip de la portera y el pariente, el llanto falso de la plañidera, que no tenga mi cuerpo tan presente. Quise viajar a todas las ciudades, divorciarme de todas las casadas, robarle al mar su agónico perfume y apuré, vanidad de vanidades, el puré de cicuta que resume. Muy bienvenidos a Raíces Urbanas. Estamos con Daniel Gloatti, un periodista cultural de muchos años. Bienvenido, Daniel, ¿cómo has estado? Increíble tenerte aquí. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Contento de estar en una experiencia tan atractiva para el público, porque de lo que hablas es de las raíces urbanas y nosotros somos parte de una ciudad y parece que las ciudades no tendrían raíces, pero las tienen y muy fuertes. En tu rama, tú te encargas de sacar parte de lo más bonito del periodismo que es la cultura. ¿Cuál ha sido tu formación a través de los años y cuántos años tienes haciendo este tipo de periodismo? Yo lo tomo como oficial hace 30 años, tengo 60, hace 30 años empecé en el periodismo cultural. Trabajaba en una revista como reportero que se llamaba la revista Rino y funcionaba muy bien porque aprendía mucho entrevistando gente. Y después ya me dieron la oportunidad de dirigir la parte editorial, así que ya me quedaba más en oficinas, pero seguía trabajando directo con la gente. Y ahora me acuerdo de la primera entrevista que hice, ya tiene muchos años esto entonces, es con Damián Alcázar, que ahora es muy famoso, pero esa era su primera película de impacto. Había hecho otras chiquitas, pero La Ley de Herodes era su primera película y fui de los primeros que lo entrevistó. Así que fue una especie como de bautismo de fuego muy beneficioso. Después estuve en la agencia Reuters un tiempo. Después trabajé para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, una aplicación que se llamaba Cultura 10. Y ahora, en otras revistas trabajé también de cultura, pero eran institucionales, era dentro de la Secretaría de Gobernación alguna. Y después, más recientemente, mis últimos 10 años han sido aquí en el Centro Cultural Tijuana, que es yo creo la parte más consolidada, porque tengo una secuencia más larga, nunca había estado tanto tiempo en una institución de cultura haciendo lo mismo. Y en preparación, yo te he visto trabajar, he tenido el gusto de trabajar contigo, me has dado oportunidad también de trabajar ahí en el sector con ustedes. Y sí noto que tienes una preparación muy buena, porque cuando hablas con los artistas les hablas en su idioma, con sus temas, con referencia a diferentes autores. ¿Cómo te preparas para eso? O sea, ¿qué es lo que tú haces para prepararte? Gente que es muy metódico lo que tienes que hacer, no puedes sentarte a hablar con un artista sin tener su currículum bien estudiado, no, sin tener su trayectoria bien elaborada, porque te puede pasar lo peor si te equivocas. Los periodistas, esta es la primera vez que yo estoy, no la primera vez, pero muy pocas veces estoy del lado de esta es la cámara, que siempre estoy de tu lado. Pero, y somos diferentes los periodistas, pero los artistas tienen una especie como de aura que los protege, y entonces también se vuelven un poquito más importantes, necesariamente porque trabajan con el arte. Entonces hay que tener también la sensibilidad de saber qué han hecho, dónde lo han hecho, y si hay alguna cosa que les disguste, pues evita preguntárselo, porque no estás para eso, no estás para entrevistar esa parte oscura del espectáculo, no está para sacar lo bueno del arte, y entonces leo mucho antes de verlo. En el caso de que haya que ver películas, me las echo. En el caso de las canciones, pues las escucho algunas canciones, aunque he entrevistado gente que no me gusta lo que hacen, de todos modos me pongo a estudiar. Si te preparas antes, eh, lo haces bien. Y ahorita en el norte, aquí en Tijuana, en esta área, ¿cómo tú ves el arte? ¿Cuáles son los medios artísticos que ves no medios artísticos, las artes que han estado floreciendo, el teatro, mucho cine que está en Baja California ahorita saliendo de varias escuelas? ¿Tú cómo ves el arte aquí comparado con otros lugares en los que has estado?
Tengo esa fortuna, ¿no? He estado viviendo mucho tiempo en la Ciudad de México, un tiempo en Monterrey, un tiempo en los Estados Unidos y un tiempo acá en Tijuana. Y por supuesto que ha sido de abundantes aprendizajes, porque después de ser un chilango por muchos años y ver cómo se hacen las cosas allá, llegas acá y tiene a veces ese mal pensamiento de que aquí las cosas no se hacen tan profesionales como allá y por supuesto acabas absolutamente sorprendido. Estar aquí en Tijuana ha sido lección tras lección de entender que las cosas se hacen de una manera totalmente diferente de cómo se hacen en la Ciudad de México, pero sin los recursos y sin la trayectoria antigua de los que hacen las cosas, todo es nuevo en Tijuana y todo se hace bien. Una de las cosas que más me ha gustado es que las cosas en Tijuana, porque es la ciudad en la que estoy más tiempo más que en otras de la frontera, las cosas se hacen al estilo Tijuana. Se aprenden algunas cosas de México, pero estamos tan lejos que no hay tiempo para estarles ni aprendiendo ni copiando. Se tiene un poco la noción de cómo se hace y dicen lo vamos a hacer a nuestra manera. Y no solamente en el arte, en el aspecto culinario, Tijuana hace las cosas a su modo y por lo tanto también es impactante. Los, los que somos de la ciudad, los chilangos, admiramos muchísimo esa parte de Tijuana que hace las cosas también tan novedosas, tan propias, no se parecen a lo demás, no se parecen a San Diego. Aunque aprendamos cosas, o la gente que aprende cosas en San Diego, no se hacen como en San Diego, ni se hacen como en la ciudad, se hacen como en Tijuana, totalmente nuevo. Y esa diversidad de lo que existe en el mundo y en el país hace a Tijuana y a todos sus artistas singulares, muy combativos, muy trabajadores, buenos para acabar con los desafíos, buenos para defender su tierra. Yo diría que eso es lo que he aprendido de los hombres y las mujeres que he visto hacer arte y cultura aquí en Tijuana. Y por ejemplo, ahorita el mundo de las redes sociales está hecho para la capacidad de atención cada vez es mínima, creo que ahorita ya va en milisegundos. Este, ¿Qué desafíos tan grande para ustedes que quieren promover cosas artísticas que uno tiene que sentarse a disfrutar contra el famoso swipe de las nuevas generaciones? ¿Tú cómo ves que vaya el futuro de promover el arte? ¿Es que haya más redes sociales? ¿Cómo ves tú cómo proyectas tú ese ramo? La promoción del arte y la cultura sin las redes sociales y sin la tecnología. Hay que usarla. No hay opción. No hay opción. Y tal como dices, hay que ponerse en las pilas, en el estilo. Hay que adaptarse a los espacios de las redes. Así que si vas a promover un cantante, me tocó promover a un cantante, perdón, un pianista, ¿no? Es un pianista Rarámuri. Y bueno, lo pusimos a tocar el piano 15 segundos frente a la pantalla y luego hizo la invitación y eso resultó muy bien. Porque como dices, la gente te va a regalar 15 segundos de su vida cuando mucho, no sé cuántos dan a hoy, pero sí funcionan los rostros de las personas frente a la pantalla. Funciona ser muy genuino cuando platicas lo que hace la gente. Funciona sonreírle a la cámara y decirle los invito, vengan a verme, voy a presentar este espectáculo. Yo toco el piano, vengan a verme, yo toco la guitarra, yo presento mi libro, vengan a verme, siéntense aquí conmigo. Y esa parte no la puede sustituir todavía la tecnología, ¿eh? Aunque a veces grabamos en vivo para que la gente vea las cosas, nos sale contraproducente, porque entonces ya no se acerca, ya se queda en casa. Y nada, nada se compara todavía a encontrarnos con el arte de frente. Escuchas a alguien tocar el piano, ves a alguien taconear sobre el escenario, gritar, llorar, algunos cantantes, ¿verdad? Escupir o aventar agua, todavía no hay nada que los supere. El contacto en vivo sigue siendo una experiencia poderosísima. Estoy recordando ahora que hace poco aquí se presentó en Tijuana Julieta Venegas y llenó las calles, ¿no? Y todo el mundo tiene sus discos, o todo el mundo la puede ver en video, pero sigue llenando porque también, a pesar de que tenemos esta dependencia tecnológica tan intensa, seguimos necesitando el arte y la conversación eh, frente a frente. Ahora que platicamos tú y yo aquí, ¿no? Mirándonos,
y brindando y relajándonos, tenemos una experiencia muy distinta a que hables por pantalla con una llamada telefónica de 15 segundos. Sigue siendo el contacto humano lo más importante. No lo ha podido superar. Tú no te acuerdas, estás muy joven, pero a mí sí me tocó escuchar a la gente decir que la televisión iba a acabar con el teatro. Eso fue hace 50 años, hace medio siglo atrás. Y que la televisión iba a acabar con la radio y que el cine era el espectáculo más grande y que ya no habría otro que presentar. Y todavía seguimos contemplando la esfera de Las Vegas y la gente va y la ve, y todavía seguimos viendo cosas espectaculares como presentaciones de bailes en las calles. Todavía nos conmueve mucho la gente cantando ópera en los aeropuertos o en los supermercados. No se ha podido superar. El cine sigue existiendo, la televisión sigue existiendo, el teatro no ha desaparecido ni desaparecerá. Y otra que quiero decir aquí siempre, porque a mí la literatura me ha resultado siempre muy atractiva, los libros se siguen comprando, leyendo, compartiendo, coleccionando, y no hay para cuándo se acabe esa maravillosa posibilidad. Y en tu carrera de periodismo, ¿cuáles han sido tus experiencias más memorables? O sea, ya sea chistosas o ya sea algo que te sorprendió, que no sabías que ibas a ver un show, un arte tan buena. Cuéntanos algo que hayas experimentado. Fíjate que todavía tengo esa fabulosa sensación de haber charlado por algunos minutos increíbles con Gabriel García Márquez en la Ciudad de México. Me lo encontré por suerte. Era un hombre, no era arisco, estaba agotado de tanta fama y de tanta búsqueda, y no era una persona que le gustara estar platicando con extraños, como a muchos de nosotros, ¿verdad? No te encuentras a alguien y te empieza a preguntar cosas, pues no. Pero tuvo la gentileza de tomarnos el tiempo, y en lo que regresaba su asistente lo atrapamos y le hicimos una serie de preguntas que todavía nos dejan un buen sabor de boca. Entrevistar a un premio Nobel como Gabriel García Márquez y charlar con él es algo que me marcó, aunque yo ya me interesaba la cultura y lo hacía, en esa época estaba empezando. Creo que sí me dijo, empezaste con el pie derecho, síguele por ahí. Es impresionante. Además, para el momento en que lo entrevisté, había leído una gran cantidad de sus libros y andaba por ahí diciendo que era mi escritor favorito. Creo que aún lo digo, pero claro que ahora hay mucho más que leer. Entonces, esa primera experiencia, tu público se va a dar cuenta que es algo de veras impresionante. Años más tarde, también digamos que la musa de la suerte, no creo que exista, pero yo siempre la invoco, ¿verdad? Porque hasta para eso hay que tener suerte. Me puso y me sentó junto a Felipe Casals, el director de cine tan afamado por Las Poquianchis, El Apando, lo recuerdo por otras más, y él, acabé siendo su gerente de comunicación para la película Su Alteza Serenísima, que hablaba de Santana. Y aprendí muchísimo de él. Claro que el público ahorita, que yo digo Felipe Casals, y quizá no lo conozco, te ve gente muy joven. ¿Cómo puedo hacerles para que lo ubiquen? Pues solo busquen las opiniones que tienen de él, Cuarón, Del Toro y Iñárritu. Opinan de él como su maestro, ¿no? Más para que vean quién era Felipe Casals. Entonces pude trabajar directo con él, lo cual era toda una lección. Era un verdadero tirano sentado en la silla del director, pero era también un artesano de la genialidad. Era un hombre que había hecho cosas impresionantes y las seguía haciendo. Incluso Su Alteza Serenísima lo es, una referencia sobre el dictador Santana. Y entonces esa influencia en mí, de verlo trabajar de esa manera, y que después me dio la oportunidad de ser un poco su amigo. Fui su amigo, fui a su casa, festejamos algún cumpleaños de Pedro Armendáriz, ¿verdad? Fuimos ahí y me tocó bailar con Blanca Guerra. Un saludo a las actrices más hermosas de nuestro cine. Y estar en esa dinámica de cómo se desenvuelven ellos, cosa que también teníamos en el set, porque estaban ahí los actores y chacoteaban, echaban relajo mientras entraban a escena. Y siempre he creído que el cine es una de las artes más sofisticadas y también más difíciles. No cualquiera entra a un set de cine a trabajar. O sea,
la mayor parte de la gente, pues vemos el cine desde fuera, en las butacas, a veces vemos que alguien pasa filmando algo, pero está en el cine todos los días y trabajar. Y con un genio sí lo considero una cosa que me impactó. Y tengo por ahí la suerte de haber entrevistado también al señor López Tarso, don Ignacio López Tarso, y escuchar a un viejo que te narraba la historia de que cargaba la cinta, literalmente la cinta enorme y pesada de Macario de aquí para allá, porque iba a presentarla a Europa, okay, y que luego la olvidó en el cine porque se acabó la película y se lo llevaron a cenar y dejó la película colgada en el proyector y luego tuvo que irla a buscar. Bueno, me contó una serie de anécdotas maravillosas. Era eso no tengo que explicar al público de Shout Out quién era, ninguno de ellos, la gente lo sabe, y son pequeños, grandes impactos en la vida de un periodista, y cada una de estas fue en diferentes etapas de mi vida, solo reforzaban lo que yo sentía que tenía que hacer, y es el periodismo cultural. Entonces vino después la parte de llegar acá a Tijuana, que siempre le digo a la gente que es impactante para mí, porque sales de tu zona de confort, que es la ciudad, donde todo es realmente muy sencillo, muy abundante y muy rico, y vienes aquí un poco a donde es un poquito más árido, y es distinto, y lo tienes que ir aprendiendo y recreando y disfrutando y convirtiéndote en alguien de la región. Y entonces todas las personas que he entrevistado aquí han sido fantásticas. He estado con gente del cine, con gente de la literatura, de la danza, del canto. Una de las cosas que más me ha impresionado es escuchar a los cantantes Pai Pai, mi amiga Delfina Albáñez. La he escuchado cantar los cantos ancestrales que se cantaban en esta región cuando no había llegado nadie a caballo, ¿no? Y ellos cantan esas canciones todavía, y después de escucharlas, algo muy primitivo dentro de tu corazón se impacta y se convierte en una marca nueva en tu vida. Abres el panorama a cosas que no tenías idea que existían y que no habías disfrutado aún. Y es que el arte, yo siento, o yo como la siento, como la vivo yo, el arte en todas sus facetas, es de la mano del espíritu humano, ¿no? De la espiritualidad. Oyes música y te contagia, sientes, estás como en una ceremonia con mucha gente, aunque sea rock, estás todos cantando, ¿no? O sea, estás en una obra de teatro y estás sumergido en la historia, en, en, en la actuación, en cómo proyectan emociones que tú dices, ¿cómo le hacen, no? O sea, te hacen sentir sensaciones que pudieras hasta llorar viendo teatro, ¿no? Y las obras de arte, de pintura, o sea, que ves los detalles o lo abstracto, o sea, es muy bonito esta rama de periodismo que te toca a ti hacer. Y cómo tú sientes esa responsabilidad, porque en teoría están todos los artistas, pero ellos no son comunicólogos, ¿no? Ellos están en su rollo, algunos medio chiflados, ¿no? Andan en su rollo. Pero tú tienes la responsabilidad o tú eres su vocero. ¿Cómo sientes tú eso? Fíjate que acabas de tocar un tema que es súper importante, la responsabilidad del periodista. No somos fans, no trabajamos de fans, ¿no? Y eso ahí tenemos que tenerlo muy claro. Dije hace un momento que no me gusta todo lo que te tengo en mis manos o todas las personas con las que me encuentro, y eso es real, pero tengo una obligación con el público de hacerlo muy bien, porque si no me gusta a mí, es irrelevante. Lo que importa es las personas que están detrás de la pantalla, detrás del periódico, ¿no? Que están viendo la fotografía, porque a veces también hago fotografía. Ellos son las personas importantes de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, tengo que ser muy responsable y, como te dije, investigar antes de entrevistar para llegar con respeto, me guste o no, tener una calidad de entrevistarlo con la misma empatía con la que entrevisto al que admiro. Es decir, dije que no somos fans. Es decir, no importa si somos fans. Hay gente a la que admiro y quiero, y hay gente a la que pues no, pero, o hay gente a la que no conocía, pues hay que ser muy sinceros, pues hay que ponerse a estudiar. Tal vez no conozco al artista, pero conozco el lugar donde se mueve, a sus colegas, ¿no?
investigar y eso. Y esa responsabilidad indica que lo que tienes que entregar es un trabajo fidedigno, confiable, interesante. Y antes nos gustaba el toreo y yo acostumbro usar muchas fases del toreo todavía en relación con la vida diaria. Y bueno, pues hay que saberle sacar muchos pases al toro, ¿no? Hay toros que no van, se quedan parados y tú haces, bueno, pues un buen torero se acerca y arriesga el pellejo y jala al toro. No hay que sacarle la faena a la gente. Decías que puede haber gente un poco loca, me ha tocado la gente que está en la locura y me ha hecho muy feliz sacarle, ¿no? Sacarle la faena. Me ha tocado personalidades sumamente eh, bien pagadas de sí mismas, ¿no? Y totalmente agresivas, incluso a veces con el periodista, porque creen que los estás molestando. Si los estás molestando, pero lo haces por el público. Si los estás molestando, eso es cierto, pero lo haces por el público. Y entonces pues, tienes que sacar una sonrisa, una pausa, una pregunta que lo desafíe sin molestar. Y cuando se amerita, pues sí, decirle una que otra verdad. Y entonces la gente también te toma un poco de respeto y te dice, bueno, ya que sabes de lo que estás hablando, te voy a regalar una buena entrevista. Ser muy consciente de que las personas tienen que ubicar el trabajo que estás haciendo y recordar como tu primer día de escuela. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué? Lo tienes que decir. No puedes hacer una entrevista a alguien y decir que no sabes en qué lugar está sentado, o hacer una entrevista y no decir todo su nombre completo, o no, o olvidarte que su esposa falleció. ¿Cómo está tu esposa? Pues no, o sea, tú tienes que tener esa responsabilidad. Y si no te sientas con responsabilidad, tu trabajo se va a ver mal. Y también, hay que decirlo, todos tenemos jefes en la vida. Entonces tu jefe te va a decir, oye, esto está mal hecho, esta entrevista está mal hecha. O también puede suceder lo peor. Y lo peor es que la gente diga, esto no me gustó. No sabe entrevistar a este chavo, no le preguntó lo que él tenía que preguntar. Sí hay que ser a veces un poquito incisivo, pero la mayoría de veces la gente quiere contarte. Nunca me meto en la vida personal de los entrevistados porque me parece irrelevante para el trabajo que yo hago. Estoy seguro que hay gente que se siente a gusto con ello y hay público para ello. No es mi caso. Creo que parte de lo que hacemos en periodismo cultural es hablar sobre la cultura y el desempeño del artista en la cultura o en el arte, y lo demás no es material para nosotros. Y a los jóvenes que ahorita, como mencioné hace rato, ¿no? Hay mucha gente que está estudiando cine. Y del cine, de esas escuelas, pues también salen muchos que hacen proyectos independientes como documentales, como esto que hago yo, ¿no? Que hago un podcast y a veces hago documentales de gente que hace cosas, también les hago una pieza y a veces hacen música, andan haciendo de todo, ¿no? ¿Tú qué les dices a los que quisieran tomar el camino del periodismo cultural? ¿Cómo podrían empezar? ¿Qué consejo les darías como para meter los pies al mar, como dicen, tocar con los dedos el agua? Esta pregunta es impresionante, porque los jóvenes llevan su propio estilo y van por ahí, pero los viejos sí tenemos algo que ellos no tienen. No es que seamos mejores, siempre les digo a los jóvenes, yo no soy mejor que periodista que tú, eso de ninguna manera. Tengo una ventaja solamente. Yo voy como en un dron y ya vi el bosque. Pues porque los años me llevaron a ver el bosque desde abajo y desde arriba. Así que cuando tú me dices que cómo está el bosque atrás, pues yo ya lo recorrí completo y después le di una pasada con el dron. O sea, que sé dónde hay charcos, dónde hay troncos rotos y dónde hay lobos, ¿no? Entonces, no es que te vaya yo a decir cómo hagas tu trabajo, porque es un joven que está arrasando ¿no? en las posibilidades, pero te puedo avisar, ¿no? Que hay una villa de aldeanos enorme que te va a hacer pedazos y no va a consumir lo que entregas. La manada está ahí y se porta así. Entonces quisiera decirle a la gente, primero, que disfruten la cultura, ¿no? Entonces, si no estás yendo a ver un concierto de rock
o incluso de reggaetón. Es decir, si no estás yendo a un concierto y no sientes la vibra de una multitud gritona y cadenciosa, o no estás sintiendo la pacífica estancia en una sala de pintura, ¿no? Y si no te has sentado a leer por lo menos un libro, te va a costar trabajo hablar de literatura. Si no dominas todas las herramientas, también te va a costar. Esa es una cosa que sí les diría. Y los jóvenes lo saben. Al principio parece como que nada tiene que ver con sentarse a escribir. Lo único que tengo que hacer es poner la cámara, el micrófono y ya. No, sí hay una parte en la que te tienes que sentar a escribir, porque los pensamientos pasan de aquí al corazón y luego a las puntas de los dedos. Y entonces ese procedimiento hace que deseches lo que te va a afectar después en tu escritura, en tu texto, en tu reportaje, y te conviertas en alguien más meticuloso y responsable con lo que vas a hacer. Sí hay que sentarse a escribir por lo menos las preguntas, sí hay que sentarse por lo menos a escribir la reseña de lo que el hombre o la mujer maravillosa te va a decir. Entonces, prepárate y usa todas las herramientas. Sé experto con la cámara, sé experto con el micrófono, sé experto con la edición, no la dejes, pero no olvides los básicos de leer y escribir un poco sobre lo que vas a hacer. Todo esto no es porque yo sea superior, solo es porque ya pasé por ahí, conozco muy bien el oficio y gente maravillosa me ha felicitado. Muy bien, muy buena pregunta. Y eso, cuando un entrevistado importante te dice, muy buena pregunta, ha salvado la tarde. Y del otro lado, por ejemplo, los artistas. ¿Tú qué consejo le das a los artistas? Porque, como por ejemplo, muchas veces yo puedo ser como periodista, pero también puedo ser artista porque hago documentales, hago videos y hago piezas que son de consumo, no solo dando plataforma a personas, ¿no? ¿Tú qué consejo le das a los artistas de que se acerquen también a los periodistas? Porque muchas veces, pues uno como medio no sabe a quién invitar al podcast, por ejemplo, a quién hacerle una pieza. Y pues ellos también están sumergidos en sus ondas y nomás sacan en el teléfono a sus contactos familiares, pero su voz queda en su medio chico. Luego dicen, oye, pues nadie me apoya. O sea, ¿tú qué consejo le das a ellos también para acercarse al periodista? Fíjate que parece que no, pero sí tenemos cosas que decirles nosotros a los que son la materia prima de lo que construimos para llevarle al público. La cosa que yo les diría es, por favor, déjense querer, ¿no? Déjense querer. Y se lo diría a los principiantes, ¿no? Y se lo diría a los veteranos también. Déjense querer. Regálenle al periodista que está empezando, ustedes que ya están en la cima, que han conocido las mieles de la fama y del dinero, y recuerden el día que andaban pidiéndonos que les tomáramos una foto, porque me ha tocado ver, ¿verdad? A quienes te dicen, no, tómame una foto, no puede ser una notita. Bueno, acuérdate de cuando hicimos eso por ti. Ven y siéntate y dale al chavo que nunca le han dado, dale la entrevista. A mí me pasó, te digo, no creo que alguien me gane con el premio Nobel, Gabriel García Márquez, ¿no? Aunque he entrevistado a mucha gente maravillosa y escritores aquí a lo largo de muchos años, él fue y me la dio, ¿no? ¿Cómo? Pues porque insistí, porque la suerte, porque se alineó las mariposas amarillas, no sabemos. Dénsela a quien menos lo espere. Y no olviden que ustedes andaban pidiendo fama, ¿verdad? Ustedes, me refiero a muchos que la buscan, que son casi la mayoría. Ustedes buscaban fama y alguien se las dio. Bueno, ahora regalen un trocito de esa fama a alguien. Conozco gente famosísima, Serrat, también tengo, no tengo una entrevista con Serrat, pero tengo una foto con Serrat, que también es mi admirado, querido y maestro involuntario, porque tenemos maestros involuntarios. Ellos no nos querían dar las lecciones, nosotros se las robamos, las agarramos, las atesoramos y las usamos. Le da una entrevista a quien se tope, y con toda la paciencia del mundo. Y ellos son los grandes, ¿no? Ellos son los grandes.
y se la dan a cualquiera. Y no se arriesguen a maltratar al periodista o al público. No se arriesguen a eso. Porque ahora todo está grabado. Antes había una foto, ahora todo se graba. Y esa puede ser la decadencia de tu existencia como artista famoso. Puedes perderlo todo por un desplante en una entrevista, por un desprecio a alguien que te pedía un autógrafo o a alguien que te pedía unos minutos, contéstame esto. Incluso cuando sean preguntas horrorosas, que a mí no me gusta hacer, que no es mi trabajo, pero cuando alguien les haga una pregunta horrorosa, tengan la gentileza de contestarle y verán cómo el público lo toma mejor que si van huyendo, de eso. Incluso los que ni son tan famosos a veces huyen, ¿no?, del público, y ese es el sentido contrario. Es para el otro lado, es para donde está la gente, donde hay que ir. Porque ellos son los que te dieron la fama. Ellos son los que compraron tus discos, compraron tus libros, fueron a tus eventos, fueron a tus presentaciones en el teatro, consumieron los comerciales del programa mientras a ti te entrevistaban. Es decir, que fueron y compraron la cerveza o el refresco o la botana para verte y les debes algo, les debes algo. Si aparece en una pantalla, le debes algo a alguien. Si yo estoy aquí amablemente sentado con la gente de Shoutout, le debo a alguien, a la gente de Shoutout que me dio una oportunidad y al público que está detrás para pedirles, por favor, no se vayan, no le vayan a cambiar. Véanla toda, a lo mejor al final viene algo interesante, véanla toda. Además de mis familiares a los que voy a tratar de obligar a que la vean. Pero quiero ser sincero que a veces ni ellos la quieren ver, ¿no? Seamos como muy, me voy a poner esta super gorra ahora que estamos aquí con los amigos de Shoutout, en absoluto agradecimiento, porque, y en agradecimiento, por supuesto, a sus audiencias, porque, como decías, Carlos, sencillamente la gente le puede cambiar. No, cuando nosotros veíamos la televisión, estoy hablando de hace 50 años, medio siglo, no le podíamos cambiar, porque además nada más había programación de las 4 a las 10 de la noche, a veces a las 12, y la mañana no había nada, y nada más había 4 canales, ¿no? Y uno de esos, 5, y uno de esos era muy aburrido. A mí me obligaban a verlo y le agradezco a mi papá que me sentara a ver tanta cultura como vi, mientras unos veían chifladuras siempre en lo mismo, esa cosa se llamaba. Mi papá me obligaba a ver a Jorge Saldaña, que es que era un gran intelectual, y yo me crié viéndolo, así que eso me pulió mucho como periodista. Pero esta, esta posibilidad de ver ahora cosas todo el día. Estás a las 2 de la mañana y hay cosas que ver, o en la televisión, si tienes cable, o en los streamings, o en tu celular. Entonces consumimos mucho, gánense al público. ¿No? Consumimos muchísimo. Este es el momento en el que le agradecemos al público. Antes decían 5 minutos de fama. ¿Quién tiene 5 minutos de fama? Son 15 segundos. Disfrútalos, ¿no? Y quién sabe si sean tan grandes esos 15 minutos, ¿no? Entonces, no me gustaría leccionar a nadie, pero sí compartirles esta visión a los periodistas. Prepárense, esfuércense, no dejen de pedir la entrevista. Y a los grandes artistas, dénselas, por favor. Siempre van a agradecerte el público que hables, sobre todo cuando tienes muchos seguidores. Algo que tú quieras dejarle para terminar esta entrevista tan interesante que tuvimos al público, una anécdota, un mensaje, algo con lo que quieras concluir. Fíjate que me entusiasma hacer eso. Una de las cosas que aprendí hace mucho es a no concluir nada, no concluyo nada porque todo está por comprobarse, todo está por hacerse. Pero sí decirle al público de Shoutout y al público que está donde quiera que nos vean, que hay mucho por ver, no se priven de verlo. Si escuchan una recomendación de una serie de televisión, siéntense y regálenle los minutos. Si les platican de un libro, tomen el libro, siéntense, experimenten.
esa humilde sensación de reconocer lo que otro hizo, ¿no? Si les dicen, ven al teatro, júntate unos pesos, llévate a tu hijo al teatro, llévate a tu novia al teatro, porque se hacen las cosas con grandes esfuerzos y somos nosotros la audiencia quien puede ayudar. Así como le exigimos calidad a al artista, bueno, pues nosotros también seamos diligentes en invertirle tiempo a nuestra formación, siempre será divertido. A veces me sorprende que le dediquemos tanto tiempo a un partido de televisión malo en la comunidad de la casa y pudimos haber salido a caminar y encontrarnos con un artista tocando la guitarra en público y eso no lo hace cualquiera, ¿no? Eh, a veces no nos sentamos y acercamos el rostro como deberíamos a la pintura para ver el pincelazo que es distinto al pincelazo que hizo el otro y es distinto al dibujo que otro hizo y luego pintó. Y no tenemos que ser expertos, solamente acercarnos un poco y pues, cómo se hace esto, con tantos materiales en YouTube, tutoriales para aprender a hacer cosas, pues puedes empezar a valorar qué significa dar un brochazo, qué significa oprimir las cuerdas de un cello y por qué le cuesta tanto trabajo a alguien cantar e inundar el teatro. Pues si no vas, ¿no? Y no les regalas ese tiempo y esa inversión, porque ahora pues las cosas cuestan, y solo la gastas en tecnología, quizá te estés perdiendo de mucho. Hay que ir. Y creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer, porque de todos modos no sucedió como habíamos planeado. El arte rupestre, que todo el mundo diría, pues ya se fue, no se fue. Seguimos llenando de grafitis las paredes de todas las ciudades del mundo. Entonces no se fue ni el arte rupestre, que es el primer arte que aprenden a reconocer. Los tambores, ¿no?, más primitivos siguen estando presentes en toda la música que conocemos. El canto, que sería también el arte primitivo, está más bollante ahora que nunca, ¿no? Esta actriz tejana, ¿cómo se llama? Taylor, ¿cómo se llama? Taylor. Ella sigue siendo, ¿no? La siguen amando y queriendo. Veo mucho hay un amigo que toca la guitarra y pone a la gente a cantar en redes sociales. Digo que las redes hay que seguirlas viendo, no hay que dejar de hacerlo. Tenemos ahí a más gente tocando la guitarra y conmoviendo. Así que tratemos de consumir más, busquemos más el consumo y no rechacemos la posibilidad de acercarnos al arte y la cultura. Ya pasamos por la pandemia y ahí descubrimos la importancia del arte y la cultura. Ahí descubrimos la fantástica posibilidad de no morir desahuciados de tristeza, encerrados. El arte y la cultura nos rescataron, nos hicieron más fácil la vida. No me refiero a arte y cultura superior, como la contemplación de la Capilla Sixtina o la ópera en Bellas Artes, Ciudad de México. No, me refiero a todo tipo de arte que se promulgó en aquella época, que se extendió por todas las casas, y regalándole a la gente su arte y su cultura, y la regalaron, ¿no? Porque no la pueden cobrar, ¿no? Y si ellos lo hicieron, si lo hizo, los grandes artistas lo hicieron, pues hagámoslo nosotros también, consumamos, no dejemos de consumir arte y la cultura, porque como sociedad nos sublima, como sociedad nos hace acercarnos a una forma evolucionada de ser humanos. Alguien por ahí decía que los militares nunca podrán ser poetas, ¿no? Y que los poetas no son buenos para dispararle a la gente. Eso creo que sigue siendo cierto. Así que por mi parte es al público siga consumiendo, a los artistas sigan produciendo. Y a ti y a mí, que nos toca el periodismo, pues hay que seguirlo divulgando. Sí, exacto. Y ya, proyectos que traigas, Daniel, que tengas, no importa. Yo estoy en una tarea de escritura, me estoy convirtiendo en escritor. Soy un pésimo escritor porque no he escrito nada en 60 años. He escrito mucho, pero no lo he publicado, así que lo estoy repasando, armando para sacar un libro.
porque soy un gran lector, pero un pésimo escritor. Entonces quiero pasar, ¿no?, algo de lo que aprendí en la lectura, pasarlo, y quiero hacer eso. Eh, Todavía vamos a seguir trabajando en el Centro Cultural de Tijuana por algún tiempo, quién sabe cuánto, ¿verdad? Pero ahí estamos, y invito a todo el público a que no se pierdan eso que es público y es de ustedes. No dejen de ir, el Secund les pertenece. No es ni tan caro ni tan difícil de entrar, ¿no? Muchas veces hay obras que cuestan mucho dinero en otros lugares y llegan gratis. Y llegan gratis. Ahí las puedes ir a... Entonces, eh, y sí, más que nada, el proyecto principal es la escritura, y por supuesto involucrarme muchísimo más en el periodismo cultural, utilizando las nuevas tecnologías, utilizando las redes sociales en proyectos muy cercanos que luego les iremos contando aquí contigo, mi estimado Carlos. Pues aquí fue Daniel Guati, aquí en Raíces Urbanas con Chura Productions, y fue un placer platicar con él y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a todos, gracias a la audiencia de Shoutout. Nos hace sentir muy especiales.